Buenos días. Nosotros somos el grupo número 4 y estaremos exponiendo sobre el tema el análisis morfológico y etimológico. Mi nombre es María Esperanza Peña Bautista y estaré hablando sobre el tema categorías accidentales y morfológicas. El proceso comunicativo se realiza dentro de las comunidades alfabetizadas mediante la utilización de los recursos lingüísticos de cada lengua. En tal sentido, las categorías accidentales o morfológicas forman parte de estos. Dichas categorías desempeñan una función sintáctica y semántica dentro de las articulaciones discursivas. Estos elementos lingüísticos tradicionalmente se han clasificado de la manera siguiente. Determinante. Es una palabra que acompaña al sustantivo para concretar su significado. Ejemplo, el profesor ya publicó las calificaciones. Los determinantes son el, las. Sustantivo. Palabra que se utiliza para nombrar animales, personas, cosas e ideas. Por ejemplo, la verdad es que Juan quiere mucho a su perro. Los sustantivos son verdad, Juan, perro. Pronombre. Sirve para sustituir los nombres cuando no se conocen o cuando ya se han utilizado. Ejemplo, ella quiere comprar un carro. Nosotros sabemos que no es buena idea. Los pronombres son ella, nosotros. Adjetivo. Expresa las cualidades del sustantivo. Indica su forma, color, tamaño, etc. Por ejemplo, el perro negro tiene unas patas grandes y redondas. Los adjetivos son negro, grandes, redondas. Verbo. Palabra que indica acción, estado o proceso. Ejemplo, Margarita caminó todo el día, ahora tiene mucho sueño. Los verbos son caminó, tiene. Adverbio. Modifica el significado de los verbos, adjetivos y otros adverbios. Ejemplo, Juan comió bastante, pero su madre le sirvió más. Los adverbios son bastante, más. Preposición. Sirve para relacionar palabras con sus complementos. Ejemplo, Juana es la mejor profe de inglés en el colegio. Las preposiciones son de, en. Conjunción. Palabra o conjunto de palabras que sirven para vincular preposiciones, sintagma o palabras. Ejemplo, el niño juega en el patio y su madre lo observa. La conjunción es y. Interjección. Sirven para expresar sentimientos, reacciones o expresiones sociales como el saludo. Ejemplo, ay, ey, hola. Hasta aquí mi participación, la persona que continúa. Los morfemas del sustantivo. Todo lo que existe, física y mentalmente, necesita un nombre. Por esta razón, el sustantivo es una de las categorías morfológicas más utilizadas por los hablantes. Está presente según el contexto en que se utilizan accidentes gramaticales que le permiten ajustarse a tales situaciones. Ejemplo, niña, niño, género, femenino, masculino, niño, niños, número, singular, plural. Este cuadro ejemplifica los dos cambios morfológicos que son posibles en los sustantivos. El primero es el referente al género, que indica si el sujeto referido con la palabra que lo nombra es masculino o femenino. El segundo es de número. Este permite especificar si el sustantivo indica un objeto o sujeto, o más de uno. Estos accidentes gramaticales favorecen el mantenimiento de la concordancia en el discurso. Fíjense que los cambios morfológicos que se producen en el 1A y el 1B. El niño compró una pelota en la tienda del frente. 1B. La niña compró 2 pelotas en la tienda del frente. Se mantiene el género masculino tanto en el determinante artículo como en el sustantivo. Por su parte, en 1B, ambas clases de palabra adoptan el femenino para mantener la concordancia entre ellos. Además, en 1B se verifica otro cambio. Se trata del paso de singular a plural de los segmentos, una pelota a 2 pelotas. Como se puede notar, esta segunda versión aparece en plural,
lo que obliga a agregar el morfema flexivo S para lograr la correspondencia exigida por las normas de la lengua. Se hace necesario aclarar que cuando el sustantivo termina en vocal y se desea formar el plural del mismo, se le coloca el morfema flexivo S, pero cuando termina en consonante se utiliza la terminación es. La sustantivación se trata de un procedimiento morfológico mediante el cual se transforman en sustantivo palabras de otra categoría. El adjetivo es el tipo de palabra que presenta más posibilidades de transformarse o utilizarse como un sustantivo. Este puede convertirse en sustantivo mediante 3 tipos de proceso: formal, lexical y sintáctico. Formar, cuando se le agrega un sufijo que lo convierte en un sustantivo. Ejemplo: feliz, felicidad; feo, fealdad; claro, claridad. Lexical. El adjetivo se coloca en posición de sustantivo y se hace acompañar de un determinante. Ejemplo: un joven, sustantivo. Sintáctico. Cuando el adjetivo desempeña dentro de la oración una función sintáctica propia del sustantivo. Ejemplos: sujeto. Los aplicados reciben recompensas. Complemento indirecto. Maltrataron a blancos y negros. La sustantivación es menos común en los verbos y los adverbios. Sin embargo, se puede establecer que este fenómeno se realiza mediante procedimientos parecidos a los anteriores. Buenos días, mi nombre es Jiret Paredes y hoy les estaré hablando sobre los morfemas del adjetivo, su segmentación morfológica y la adjetivación. Del mismo modo que los sustantivos, en los adjetivos también se encuentran morfemas de género y número, pero además del género y el número, el adjetivo también representa un morfema de grado, el cual indica un nivel en el que se está expresando su intensidad. El adjetivo se utiliza para complementar el significado de un sustantivo. Por otro lado, también tenemos su clasificación. En la clasificación positiva, utilizamos la palabra bonito para luego clasificarla a forma comparativa utilizando la frase más bonito que, terminando con la clasificación superlativa utilizando la palabra bonitísima. Los adjetivos también se forman con procesos derivativos, del mismo modo que los sustantivos. Por lo tanto, los afijos permiten derivar palabras adjetivas. Por ejemplo, vemos en el primer cuadro que el afijo al, partiendo de la palabra cultura, se deriva como un adjetivo cultural. Otro ejemplo es el sufijo ico, partiendo del sustantivo prosa, deriva el adjetivo prosaico. Además, es importante mencionar que de la misma forma que se forma un adjetivo partiendo de un sustantivo, también se logra conseguir un adjetivo partiendo de un verbo, como se muestra en el segundo ejemplo. Su segmentación morfológica. Este procedimiento es el mismo usado en los sustantivos y el verbo, por lo que a la hora de segmentar un adjetivo se debe separar cada uno de sus morfemas e indicar su clase, tal como se muestra en la imagen. Cada vez que se coloca un adjetivo calificativo para complementar el significado de un sustantivo, se está adjetivando. Por ejemplo, el rey es inteligente y valiente. Sin embargo, en el otro ejemplo, se representa otro tipo de procedimiento. Se trata de la adjetivación, mediante el manejo de proposiciones y, por supuesto, de la organización sintáctica de las palabras dentro de un discurso. De este modo, el enunciado
El muro de piedra está cambiando de color. La palabra piedra, que etimológicamente es un sustantivo, en este contexto funciona como un adjetivo. Se debe de notar que aunque la palabra por sí sola no representa una cualidad, aporta un significado al término muro. Buenos días, mi nombre es Humilda Quesada Berroa y yo le estaré hablando de los morfemas del verbo y la segmentación morfológica. Los morfemas del verbo son las terminaciones que se añaden al lexema para construir las distintas formas verbales. A estas terminaciones las llamaremos desinencias verbales. Las desinencias se obtienen a cualquier lexema o una forma verbal. Segmentación morfológica. Léxico de lingüística, división de una palabra en morfema. Por ejemplo, la palabra chico se compone de la raíz chi y del prefijo o, que indica género masculino. Otro ejemplo de este mismo podría ser del prefijo a, del alfijo a, indicando chica. En otro ejemplo, tenemos la palabra papa y papá, con una tilde, poniéndole una tilde a la papa, ya cambiaría el significado y sería papá. Esto es que aquí cambiamos los significados, las palabras van a cambiar dependiendo de la forma en la que termine. Hasta aquí mi parte y mi compañera continúa. Muy buenos días, mi nombre es Odalina Núñez y yo le voy a hablar sobre la etimología, formación, composición y análisis etimológico de la palabra. La etimología es la rama de la lingüística encargada de estudiar y descifrar las palabras. La etimología tiene la difícil tarea de encontrar el significado, razón de ser, forma de expresarse y adaptación a la diferente cultura. Cuando una palabra nueva es introducida en el diccionario de la Real Academia Española, primero hace un recorrido etimológico en el que se estudia a fondo la procedencia de la palabra, la combinación de la letra y el por qué está asociada a esta característica o objeto que intenta definir, pero más aún se realiza un análisis en el que se determina el impacto y de la relación de la palabra con el entorno social cultural que la rodea. Ahora le voy a hablar un poco de la historia de la etimología. La etimología moderna nació en el siglo XIX, junto con la visión que hoy en día tenemos de la lingüística, pero sus raíces datan desde la antigüedad misma. Filósofos griegos antiguos como Platón se interesaron en sus obras por el origen de la palabra de su idioma, y poetas como Píndaro o el romano Plutarco crearon su propia etimología ficcionales con fines poéticos o lúdicos. También hubo importantes tratados medievales sobre el origen de la palabra, como es el caso de Isidoro de Sevilla y su célebre etimología, alrededor del año 630. Sin embargo, recién en la época moderna se constituyó una ciencia etimológica, siguiendo un método científico, organizado y comparativo para su estudio. Ejemplo: etimología de hierro. Los antiguos romanos conocieron el hierro y lo trabajaron extensamente llamándolo ferrum. La E, breve y tónica del latín por regla general. Con el tiempo pasó en español a sustituirse con el diptongo IE, como en servus, que es siervo, o tempo, que viene siendo tiempo. De esa manera se obtuvo fiero, que es el vocablo hispano antiguo para este material, aún en uso en algunas regiones de España y América Latina. Sin embargo, el sonido inicial de la F en latín no era homogéneo, sino que tenía mucha manera de realizarse en lengua vulgar. Una de las más difundidas en ciertas regiones hispanas era la H, de allí que acabara perdiéndose la F e imponiéndose hierro como nombre de metal. Algo similar a lo ocurrido como hacer, que es facer, o con horno, que es funur. Las palabras se forman por composición, uniendo palabras de significado independiente para formar un nuevo significado, o por derivación, a partir de una raíz base que recibe unos o varios afijos.
¿Cómo están compuestas? Uno de los procedimientos de formación de la palabra en español es la composición, dos o más palabras en sentido estricto o dos lesemas forman una palabra. Las compuestas son palabras formadas por dos lesemas como mínimo. Tipos de palabra. Palabra simple es aquello que carece de composición, sencillo y que no presentan complicaciones o dificultades. Por ejemplo, la pared tiene una cobertura simple. Palabra compuesta. Son palabras que se forman por la unión de dos o más palabras simples, es decir, por la unión de dos o más lesemas. Por ejemplo, abre botella, puntapié y baloncesto. Palabras derivadas. Aquellas que se forman a partir de otra que surgió primero y que por asociación o parentesco se le asemejan. Así tenemos la palabra caballo, de la cual se derivó, por ejemplo, caballazo. La palabra parasintéticas, las palabras formadas por los monemas, prefijo y lesema y sufijo, siempre que al presidir de cualquiera de ellos, las palabras resultantes no sean aceptables. Ejemplo, aterrizar, aterrizar. No existe aterrín ni aterrizar. Análisis etimológico. Analizar es un concepto muy parecido al de anatomía. Se refiere a soltar o disolver enteramente las cosas en sus partes elementales para examinar y detectar individual sus componentes o sus causas informantes. El verbo lleva la misma raíz indoeuropea, leu, que soluto, absoluto, disoluto, solución, etc. Derivada del latín solutus, que viene siendo suelto. Con la determinación lisis tenemos también atmolisin, que es separación de una mezcla de gases. Atmo, vapor, como en atmósfera, basándose en su diferencia de velocidad de difusión. Autólisis, decomposición de tejido causado por su propia, autos, como en automóvil, enzima. Asolisis, descomposición del aprendice. Azón, eje, como en azón, de la neurona que transmite impulso. Fotolisis, descomposición de un cuerpo por la acción de la luz. Foto, como en fotosíntesis. Lipólisis, descomposición de grasa. Lipo, como en lipoma, por medio del agua. Rizolisis, destrucción de una raíz. Richa, como en nerviosa, para aliviar el dolor en rizoforaceo, una articulación. Termolisis, descomposición de un cuerpo por la acción del calor. Algunas personas se preguntan por qué el verbo analizar examina algo cuidadosamente. Se escribe con Z cuando su etimología dice que proviene de análisis, la cual se escribe con S. Esta es una pregunta muy buena, ya que en algún idioma portugués se escribe analizar con S. El elemento compositivo izar viene del latín izare, usando para crear verbo que indica la idea transformar. Por ejemplo, colonizar, cotizar, revitalizar. Muchas gracias. Con esto nosotros finalizamos.